Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien por aquí y por allí? Bueno, por acá preocupado, doctor, porque dicen los economistas, se dice que la economía paraguaya está paralizada, los empresarios levantan la voz al cielo. ¿Es cierto esto todo que se dice, economista? Y sí, es cierto. El gobierno dice una cosa, algunos empresarios dicen otra, entonces hay diferencias de opinión, pero son cuestiones técnicas. Entonces va a ser más fácil ponerse de acuerdo si es que existe voluntad política de ponerse de acuerdo. Ya. Es decir, el gobierno tiene que hablar con una sola voz. Es importante que el gobierno se consolide en una posición y ejerza disciplina con ella, con la posición, ¿no? Uh-huh. Y es conveniente que el sector privado también se ponga de acuerdo, porque como son varios los gremios empresariales, parece que son algunos los que hablan muy fuerte en contra de la política que está siendo aplicada por el gobierno. Y hay otros que están callados y están observando, ¿verdad? ¿Y qué piensa usted de esa política que está aplicando, la política económica que está aplicando este gobierno de Cartes? Eso va a dar mucho tiempo para hablar y estoy en una reunión ahora. Le voy a hacer un resumen breve. Por favor. El Ministerio de Hacienda tiene un aumento nominal en la recaudación en estos meses. Eso quiere decir, está recaudando más. Pero eso que recauda más no es suficiente para atender los compromisos que tiene el Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Está pagando puntualmente la deuda externa, la del exterior, ¿verdad? Pero sigue todavía en mora, no solamente con contratistas y proveedores en algunos rubros y en algunos ámbitos, sino también dentro del sector público. Los ministerios y otras dependencias públicas se quejan de que Hacienda no haga las transferencias a esos ministerios y a esas dependencias públicas de esas asignaciones presupuestarias, es decir, que ya están en el presupuesto público y que deben recibir y sin embargo no reciben. Las transferencias que reciben los ministerios y otras dependencias públicas desde el Ministerio de Hacienda son las que atienden los gastos corrientes, como por ejemplo salarios, jubilaciones, pensiones, gastos de escritorio, parque automotor, celulares, combustibles. Para eso hacer transferencias. Pero de repente hay que hacer otras transferencias también. Por ejemplo, para atender las necesidades a las que debe dedicarse ese ministerio, no solamente para pagar al personal, ¿verdad? Sino para qué está ese ministerio, está para algo, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería está en la parte agrícola para ayudar a los campesinos a mejorar su competitividad y su tecnología. En la parte pecuaria está también para fomentar la asistencia técnica y crediticia a los pequeños y medianos productores. Y esas cosas el ministerio no puede hacer si es que Hacienda no remesa lo que tiene que remesar. Ahora mismo, por ejemplo, Hacienda está en mora en 40.000 millones de guaraníes que no está recibiendo del Ministerio de Hacienda. Es decir, el ministro Germán Rojas hace todo lo mejor que puede. La gestión tributaria, es decir, los controles para reducir la evasión, que sigue siendo gigantesca, están mejorando. Pero el ministro no puede de ese mejoramiento en los controles obtener dinero suficiente para financiar todas sus deudas, pagos locales, asistencia técnica y crediticia a pequeños productores. Es decir, no es suficiente. Entonces el ministro de Hacienda tiene que poner en práctica una reforma tributaria con la que recaudar más, pero eso tampoco puede, porque para eso necesita mayorías y necesita el apoyo del sector privado, y hay veces que el sector privado se opone a realizar algunas reformas tributarias, sobre todo esos sectores que están teniendo un exitazo, y eso es justo lo absurdo de la situación, que los que están pasando muy bien quieren hacer la vista gorda y no preocuparse ni ocuparse de aportar más al Estado, para que los por ejemplo, productores y exportadores de cereales y productores y exportadores de carne vacuna aporten más al Estado. Se necesitan leyes, porque ellos están pagando lo que deben pagar y hay evasión ciertamente que debe ser combatida, pero se necesitan leyes para mejorar la imposición, es decir, las tasas de impuestos
la base imponible, etcétera. Y eso se procura hacer desde Hacienda y no puede porque no tiene mayorías, ni político-partidarias, ni legislativas. En esas condiciones todas las partes tienen razón. El sector público cuando dice que no recauda lo suficiente. Y el sector privado cuando dice que el sector público debe pagar puntualmente a contratistas y proveedores y encima el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene que ponerse a trabajar ya porque está muy atrasado. En fin, bueno, la hora de hoy y de los próximos días es la hora de las negociaciones. Hay que articular consenso, ponerse de acuerdo, o si no, no va a poder avanzar nada. Y con esa reflexión yo prefiero despedirme de ustedes ahora y agradecerles la posibilidad de hablarles sobre este tema. Gracias, economista, muy amable, disculpe por la molestia. Está muy bien. En otro momento podemos conversar un poco más tiempo. Hasta luego.